Buenos días, estamos acá para presentarles el ciclo de lecturas, ¿vale? Vamos a tener un análisis crítico de las obras que hemos leído y el equipo está compuesto por Erika, yo, Gustavo y Poliana. Entonces vamos a comenzar con la comedia titulada Con las piernas de Messi, ¿no? Tenemos el autor, se llama Villú, es un autor argentino. La comedia titulada Como los pies de Messi, como ustedes están viendo, fue publicada en el sitio de lecturas de deportes en Argentina en 2016. Trata del minidrama de un hombre que, al parecer, le gustan los deportes, pero la historia no es tan sencilla así. Se trata de un hombre adicto a los deportes, es decir, esta adicción está relacionada con un mundo que va más allá de sus pretensiones, llegando a la hipocresía. Sí, queridos, hipocresía, porque el personaje nos va a mostrar determinadas actitudes que a los lectores les parece un absurdo. Entonces la obra va a tratar de los sucesos que le pasan a Jorgito, ese personaje que les estoy contando, un hombre soñador, por cierto, muy similar a Don Quijote de la Mancha en sus aventuras. Pero una vez y otra el personaje de Cervantes se ve coherente frente a la realidad, ¿no? Entre comillas, de su vida. Los personajes más presentes en la comedia son su mujer, que por cierto no le ayuda en nada, no añade ninguna idea importante, ¿no? Positiva, mejor dicho, y uno de los futbolistas, ¿no? Que con pocos lugares de habla, pero son muy importantes estas hablas y el propio personaje para el desarrollo de la historia. Así que se puede afirmar, ¿no?, que la característica principal de la obra es alertar sobre los más diversos estereotipos que pueden cargarse el ser humano, sobre todo cuando se trata de la fama. Entonces vamos a ver toda esta relación con la fama, toda esta relación de estereotipos que están presentes en Jorgito. Así que le hago una pregunta a usted. Imagínese usted una persona hecha por sus conductas, talentos e identidad, quiere compararse con una persona famosa que nada tiene que ver con su aspecto físico, moral, ¿no? Esto sería surreal, ¿verdad? Sería una comparación sin sentido. Así que vamos a ver más o menos a esta persona que está como sujeta a ciertas, digamos, surrealidades, ¿no? Con ironía, una de las características más fijas de este género, ¿no?, está presente también en Como las piernas de Messi. Se puede llegar a la conclusión de que los medios de comunicación son el principal portavoz de dicha hipocresía por parte de Jorgito, el personaje principal. Las aptitudes de una persona, esta es crítica mía, no es tan enunciable, me parezco con Shakira, ¿no? Voy a bailar y cantar como ella, o entonces me parezco a Frida Kahlo, que es una importante figura dentro de la literatura mexicana, y voy a seguir la misma o las mismas pretensiones que se impuso ella. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Uno tiene que tener identidad propia y reconocer nuestras luchas, ¿no?, y talentos. Es una de las cosas más importantes, es una de las actividades más importantes de nuestra vida. Y podemos decir que el punto más débil del Jorgito fue someterse a tales situaciones de burla colectiva por sus amigos en el campo que estaba jugando, y el no, asimismo, en muchas situaciones del cotidiano, es decir, el no aceptarse como es, ¿no?, y seguir su vida adelante. Su esposa incluso se caracteriza negativamente según sus actitudes en la comedia. ¿A quién le gustaría una amiga, no?, familiar, que no te alerta, que no te avisa, que no abre tus ojos cuando más se necesita? Pues por supuesto nadie. Así que como consejo hay que
hay que ser buenas personas y contribuir para el desarrollo de caracteres personales del próximo, sobre todo cuando se trata de una persona que está casada contigo y que está siempre cerca de ti, que quiere tu bienestar. Así que la mujer no tiene este punto positivo dentro de la comedia. Y en cuanto a los amigos de Jorgito en el campo de fútbol, ¿son ellos importantes para la comedia? Esa pregunta es muy importante, ¿no? Pues sí, de alguna manera sí, porque le van a ayudar a los lectores de la comedia a saber cómo se encuentra el personaje principal, Jorgito, ¿no? Frente al mundo exterior. Es decir, le va a ayudar a saber cuáles son sus errores, cuáles son sus aciertos dentro de un mundo imaginario que solo vive él, ¿no? Dentro de características que se quiere inserir dentro de esta sociedad. Bueno, conclusión de este análisis crítico, la comedia de Villú, este autor argentino, posee puntos positivos y negativos, ¿no? Ya he aclarado acá algunas cositas del personaje y es interesante porque aunque no causa una risa espontánea, ¿sí?, en los lectores, hace que estos reflexionen sus actitudes en la sociedad que están inseridos y a la vez crea una criticidad a la gran variedad de contenidos de la prensa nacional y o internacional. En otras palabras, el no compararse con personas que tienen ya unas características fijas, pero todo esto está no asociado con los medios de comunicación. Muchas gracias, vamos a seguir nuestro análisis. Bien. Al respecto del cuento que elegimos, que tiene el título de El Día de Muertos, relatos de niños purépechas. Bien, elegimos el cuento por tratarse de un cuento latinoamericano donde trae una identidad cultural purépecha muy bien aclarada acerca de los rituales. El cuento aborda la transmisión de la cultura purépecha de generación a generación. En nuestra opinión, el autor, que es un niño del pueblo purépecha, quiere demostrar que a través de sus ancianos la identidad cultural de su pueblo no fue olvidada. Al contrario, están siendo repasados para los más jóvenes todos los rituales propios de este pueblo, que en este caso es el Día de Muertos, en específico este ritual. Ya para los escritores José Ramos Pascual y J. Guadalupe Peña Coronado, el objetivo de ellos es preservar por escrito los rituales de este pueblo. El relato del niño es evidencia suficiente. El relato del niño es evidencia suficiente de que los rituales no van a ser olvidados muy pronto, ya que la afirmación en el cierre del cuento es que la abuela va a volver otra vez a levantar otro altar en Día de Muertos. Sobre los personajes del cuento, vemos que el niño es completamente emergido en la cultura, ya que él habla sobre risas que las historias de su abuela le provocan, así como de varios elementos que le llaman siempre su atención, todos los noviembres de los años. La abuela, por otro lado, es la gran responsable por encabezar los rituales todos los años, que evidencia su gran inmersión en la cultura purépecha. En conclusión, podemos entender que el objetivo del cuento es la transmisión, preservación de la identidad cultural purépecha, partiendo de los ancianos para los niños del pueblo. Se destaca también que el relato del niño aclara que sí, la cultura está muy bien encaminada. Este pueblo purépecha es un pueblo indígena que está más precisamente en México, pero también hay otros lugares de otros países. Bueno, sobre la poesía, que es de Pablo Neruda, Me gusta cuando callas.
Pablo Neruda es un poeta Cámara. chileno que se consideraba muy enamorado. Esto se deduce por el carácter lírico y amoroso de sus obras. Una de sus creaciones fue Me gusta cuando callas, es muy conocida y es una poesía contemporánea. El poema se compone de 5 estrofes y 5 versos. El tema que nos ocupa es el amor, que a pesar del silencio de la comunicación no se apaga. Esta composición literaria se manifiesta por la exposición de la belleza a través de las palabras. El poema tiene una forma estructurada de modo que si invierte el orden de los versos puede perder su esencia poética. Hay un uso de figuras retóricas como personificación, por ejemplo, en el verso Mi voz no te toca. Este ejemplo, la voz agrega características humanas. Por la voz no tiene manos para tocar, ¿sí? Vemos la presencia también de comparación y metáforas. El poema habla de silencio, pero nunca se menciona a la persona a quien se refiere. Entonces la poesía transmite un mensaje implícito porque nos ayuda a notar que los medios, tanto el oralismo como las expresiones corporales, no son capaces de interpretar los sentimientos de una mujer. Solo la mirada que puede decir lo que siente. Bien, a respecto del ensayo, elegimos el ensayo por título Las redes sociales y la problemática público-privado de Florencia Pellandini y otros. Bien, la introducción habla sobre la propuesta de análisis que aborda la temática de las redes sociales y la problemática público-privado, haciendo un enfoque en la población de adolescentes y considerando en el análisis una perspectiva ética que explore si es beneficioso implementar una censura o un control sobre su uso. El público elegido son adolescentes y jóvenes entre 10 y 20 años, ya que se considera el rango de edad en el que se encuentra una mayor proporción del día conectados en las redes sociales. Los teóricos utilizados fueron Habermas, Walton, Moragas y Spark, creo que es Luhmann, y Patricia Buscaglia. El análisis se partirá de los siguientes interrogantes que funcionarán a modo de disparadores. El acoso en las redes sociales, como por ejemplo la agresión verbal, debería tener control. Los jóvenes son conscientes de su exposición en las redes sociales. ¿Cuáles son las consecuencias que se puede tener un joven hoy en día por un error en la información publicada en la red social? Las familias de estos jóvenes quedarían expuestas también, pero el principal interrogante en el ensayo es: ¿los padres deberían interferir y controlar el uso que hacen los adolescentes a las redes sociales? Tales cuestionamientos serán desarrollados a lo largo del ensayo. El desarrollo. Entonces la Internet ha hecho posible que surjan muchas cosas con el tiempo. Por ejemplo, las propias redes sociales, ¿sí? Lo que posibilita la comunicación universal, tanto con amigos y familiares de otras ciudades o países, algo que puede ayudar en el conocimiento de otras culturas, ¿sí? Los propios adolescentes son los principales grupos que utilizan y manejan muy bien esta herramienta de opinión pública, ya que sus comentarios y publicaciones están sujetas a críticas. Los jóvenes en general utilizan las redes sociales para expresarse y esto no necesariamente significa que sea una expresión sincera. Todavía, aunque muchos se equivoquen, los diferentes aplicativos tienen sus medios de censura, ¿sí? Eso se debe a que todo lo que hacen y dicen o publican queda expuesto
y es libre para ser juzgado por la opinión de los demás usuarios de esa red social. Enfatiza el autor del ensayo en este tema. A menudo no son conscientes de que la publicación de información puede tener consecuencias y causar conflictos, ¿sí? Las redes sociales son un importante medio de comunicación y un gran mecanismo de intercambio entre empresas y consumidores. Las propias empresas están sabiendo muy bien cómo actualizar esta herramienta, ya que muchos productos se venden cuando el marketing se hace bien. Entonces, el uso de las redes sociales es fundamental, sin embargo, esto no anula el efecto negativo que puede tener en los jóvenes. Por esto, es importante que los padres puedan hacer una conversación con sus hijos para un consejo. Puede pasar. Bueno, concluyendo todo esto del ensayo, vamos a llegar a una conclusión. ¿Vale? La conclusión del ensayo, los autores que lo redactaron van a explicar, ¿no? O reexplicar las informaciones y afirmaciones que les ha dicho Poliana, ¿no? Desarrolladas, y habla sobre algunas actitudes que los padres deben evitar, que son controlar y estar encima de sus hijos, tener una alerta, ¿no? Más fija. Sin embargo, los autores solamente presentan problemas, ¿no? Sabemos que el objetivo del ensayo es traer las problemáticas, pero hace falta una propuesta, una solución de cómo los padres deben proceder con la exposición de sus hijos en las redes sociales. Así que es como un ensayo que solo nos trae informaciones que ya sabemos, que ya vivimos en el día a día, en nuestro cotidiano. Y es un punto importante de habla, ¿no? Del ensayo, porque se expone una temática que es muy frecuente en la sociedad. Hay miles de casos en los que los padres no saben qué hacer. Así que, como análisis crítico, creo que faltó, ¿no? Que hace falta este resultado, estas soluciones de un mayor problema que ya se vive en la sociedad. Bueno, este fue nuestro análisis crítico. Espero que les haya gustado. Dale. Muchas gracias por habernos escuchado y muy buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.